nunca con una línea aquí de nicotina, sí, el viejo siempre estaba con el cigarro. Estaba el viejo Bodo, pues Don Bodo, bueno, era un plato el viejo. Ese vivía en la esquina de Papú. Ese viejo tenía trabajaba en la radio alemana, pues. Trabajó mucho tiempo en la ¿Cuál radio. era la radio alemana? No tengo idea. Tiene que haber sido por los tiempos que todavía estaban los alemanes con radio acá, pero el viejo era el locutor de ahí. El viejo era bueno para el copete y siempre rifaba, del 1 al 10, y nos tiraba dulce, nos tiraba monedas. No, sí, había cada especialidad. Es más, abajo vivían, pero porque no defienden ni el dinero, sino los güeyes van porque la corriente iba para allá nomás, pues, bueno. El Ori no, porque el Ori tenía sus negocios, el no quería pagar los impuestos, no, el viejo pero era un viejo trabajador bruto el Ori, pues, bueno. El viejo se levantaba a las 5 de la mañana, se iba caminando, bueno, o tomaba el trole, y a las 6:30 estaba abierto el negocio. El tuticuí. El Tuticuí. El tuticuí. ¿Qué es lo que era el Tuticuí? Era una fuente de sol. ¿Dónde? Plaza Victoria, Ya, donde está el edificio Espíritu Santo, ya. abajito. Ahí tenía su negocio el viejo. Porque los conocíamos a los hijos. Ya, y ellos te contaban, esa era la forma de relacionarse. Tú los conocías a los viejos porque lo observabas desde los hijos. Nosotros jugábamos con él y el hermano. Ya. Este bueno, como era grande, ese bueno contaba y nos pillaba todos. Jugaba el Lucho Goché, jugaba estos dos hermanos, jugaba yo, el Gonzalo, mi hermano, jugaba el Nico, el Queco, el Cabezón Alejo, los del Fierro. Ya. Los del Fierro vivían abajo del Gino, que bueno, en la casa del Gino ahora la ocupaba él abajo. Al lado del Gino nunca supe quién vivió. Pero ahí vivían mis padrinos eran comunistas los dos. Estaban en la radio Portal, y si no me equivoco tenían el programa comunista. Ellos se fueron todos. ¿Se fueron para dónde? A Suecia. Ya. ¿Y se relacionaban con la Yoli? Sí. Ahí donde los Fierros tenían dos hermanas, la Kenny y la Patti. Con ella eran muy amigas. Al frente vivían otra familia que también creo que para el 73 perdieron, o antes del 73 perdieron al papá, que era el Queco. Ya. Que era el alemán, el que tenía la plata, y un viejo chico. Ya. Eso vivieron ahí. El viejo siempre tenía una moto que era la envidia, esa moto, el 6K. Ya. Y que la metía al paseo por lo demás. Se metía al paseo el viejo, pero lo ocupaba poco. Al lado vivieron mucho tiempo ahí, fueron los Cisternas. Ya. Que era chofer de micro y tenía una micro que siempre llegaba ahí. El otro viejo que era interesante era el viejo que vivía en el edificio que está a la salida del ascensor. ¿En el edificio al frente? El Valdebenito. Ya. Ahí vivían los Valdebenito. Que ese viejo tenía muchas micros, tenía muchas casas y todavía creo que las tiene, así que no las vendía todas. Valdebenito. Sí. Pero Rubén, o sea, a ver, para tu percepción, porque tu familia, ¿cuánto tiempo estaba viviendo ahí ya? Del 62 más o menos. ¿Y tú naces el 64? 4. O sea, tú llegas a nacer ahí. Te conciben básicamente ahí. Claro. La Mimi. La señora Mimi, una alemana grande. Los hijos Ya. fueron los que iniciaron el esquí acuático en el Sausalito. Ya. Eran esquiadores acuáticos en el Sausalito. Sí. Nosotros le decíamos los Maggi, pero realmente nunca supimos los apellidos. Ya, pues, pero me refiero en la casa, o sea, en el la terreno, agua. en el terreno sí, pues vivía gente, vivió mucho tiempo gente. Ya. Porque ahí fue donde estaba el antiguo fuerte de la Concepción. Pues, estaba justamente ahí. Puede ser. Esa era nuestra quebrada, después que echaron abajo la casa fue nuestra quebrada. Es la quebrada del Ají. Es la quebrada del Ají. Junto con la casa donde está el Brighton, que era una demolición, esa era nuestra quebrada. Porque eran los restos de donde estaba el ascensor. Justamente. Ahí vivieron los Mancilla, el Peyuco. En esa casa hasta el 71-70 era habitable. Con lo que te va a pensar que el edificio que está ahí en Templeman, el Celeste, prácticamente lo vaciaron de comunistas. Templeman. El edificio Celeste. El único de los grandes edificios que tenemos ahí metido en el cerro. Templeman con Aptao. Claro, da justo, sí.
Templeman con Pero Hurtado. al ladito del... Lo vacío. Sacaron un calite de gente de ahí, pues, weón. Yo todavía me acuerdo cuando marcaron, unos weones vinieron a marcar las casas de los puestos comunistas que había en el cerro. Y nosotros marcamos todo. Con las mismas marcas. Entonces todos eran Marcamos comunistas. todas las puertas. No, si era una mezcla, una locura, weón. Nosotros éramos de la quinta, habían buenos de la cuarta, de la novena. No, si había... Había harta gente, bomberos. En general éramos todos bomberos en el cerro, bueno, si cuando había un declarado, bueno, la cantidad de cristianos que salían corriendo, bueno, era enorme. Estaban los Riegel. Ya. Y la casa que estaba antes de los Riegel, los Chantillon, el Chantillon. ¿Te acordás del Chantillon? No me acuerdo. ¿Cuál es el Chantillón? El viejo era un inglés. Era Comodoro del Aire, una weá así. Ya. El bueno era un colorín, weón, que tenía menos gracias que nada, po, weón. Típico de los ingleses también, po, weón. O el Valdebenito, que el viejo yo lo conocí ciego. Ya. Después estaba la familia alemana, que no me acuerdo cuánto era el apellido. Ahí vivía una familia alemana. Al lado estaba los Gaucher. Después de los Gaucher estaba una viejita que al final murió por una mordida de un gato. Que es la casa que casi nunca tuvo rejas, esa casa. Ahí vive una viejita. Por el lado, antes mirando desde Viniendo la de derecha. los Arcángelis, Ya, o sea, la casa del Ibáñez. el Ibañez, justamente. Ahí había una señora que vivió mucho tiempo, pero no la conocimos poco. Venía la Cornelia, con el viejo que era el director. El Vargas. El Vargas que era el director del colegio del Canal 4. Después venía los Jaivas. Era muy simpático, era un tiro al aire. De ahí estaba el Jaibar, después el Jaibar, esa casa que pasa siempre abandonada. Antes de llegar a donde vivía el... Que pasa siempre abandonada, que la compraron un gallo de Santiago y Sí. viene para los fines de año nomás. Y eso, ni lo veo, nunca lo vi el güey. Y venía la que compraron ahí El en la Herrera. esquina. Y esa casa en la esquina vivía la Coca y la Cola. ¿La qué? La Coca y la Cola. Esas minas andaban con látigos, weón, eran terribles, esas mujeres, weón. Que después vivieron un tiempo en la casa que decís tú de la vieja donde vive la Dixiana. Ya. Ahí se cambiaron, po, weón. Y el papá era de Interpol, Ya. era detective, weón. Y trabajó siempre en Policía Internacional, entonces weón se dedicó estaba más en el extranjero. Pero para mí que era medio... ¿Un asadito? Sí, unas longanizas, un costillarcito y un poquito de carne, nada más. Sí. No, solo, si nosotros el día 14 hicimos el evento. Sí, ahí vinieron 20 personas. No me acuerdo, la señora Mimi. La Mimi. Sí, era la señora Mimi, me acuerdo, pero lo único que me acuerdo. ¿Y la Mimi, eras dueña solo de eso? De ese piso, sí. Solo de ese piso. Sí, me acuerdo que era la dueña de ese piso. Pero no, ahí me queda una duda si era la dueña de los 4 pisos. Porque tú me estás hablando de que, claro, eso, de que hay otro alemán. No, la misma señora Mimi. La misma señora Mimi es la que entrega al servicio de salud Los pisos que los siguen. pisos y se los entrega así como, tomen, es un regalo. Una cuestión así, bueno, porque los vendió después el servicio de salud, se los vendió a los trabajadores. Ahí hay una cuestión que todavía no me da mucho, me queda dando vueltas, ¿cachai? Como que no tengo muy clara esa parte cómo fue. No creo. No, porque el viejo tenía negocio, si tenía el dueño de la tienda Yaco que estaba ahí en la Que era el esquina. juguetero ya, pues. Era juguetero, tenía de todo, tenía de todo el viejo. Sí, pues, mirando la casa era una pura casa esa. Y los viejos eran solos, pues, bueno. Y yo creo que estas 2 niñas que tuvieron la adoptaron. Ya. Tenía 2 niñas. La Mimi era adoptada, dices tú. No. El Yaco, el que vivía en Papú, Ya. ellos, sí, porque yo los conocí viejos. Y tenían 2 hijas que eran demasiado jóvenes como para que hayan nacido de ellos. Pasamos por la casa de boda. No estábamos en la escudería italiana, me acuerdo. Estuvimos re poco. Que es el edificio que se está cayendo a pedazos frente a la ratonera.
Claro. Sí, pues sí, no queda mucho del edificio, pues. Era donde estaba la escuela naval, la católica, estaba la escudería italiana, estaba la alemana. No, se habían varias escuderías de bogadores ahí en ese lugar. Ya, pues, pero era normal que la gente del Cerro Concepción fuera a la casa de Boga. Sí, había competencia casi todos los domingos. Y era bonito, era bonito. Yo la pasaba re bien, me gustaba Boga. ¿Y para dónde Boga? Nosotros hacíamos el trayecto, se hacía hasta el Muelle Barón Ya. y pasábamos por debajo y devolvíamos. Pero primero había que correr de ahí de Bellavista, de Pasajeros, hasta la punta del Muelle Barón, Ajá. un ida y vuelta, después un poco de máquina y después recién íbamos a bajar, sacar las yolas. ¿De qué edad me estáis hablando, Rubén? ¿Ah? ¿De qué edad me estáis hablando? Yo tenía, ¿cuánto tenía? 13, 14 años, 79, 80 por ahí, quizás antes. ¿Y la casa de Boga se deja de hacer por qué? ¿Porque ya no había gente? ¿Porque no había interés? El terremoto parece que la mató. No, sí, no me acuerdo bien qué le pasó a esa cuestión, la cuestión que murió. Porque me estáis hablando de una relación totalmente diferente de la gente de cualquier cerro. ¿Sí? Porque me imagino que no era solamente el Concepción, con el mar, pues, weón. Sí. Es que se usaba mucho el mar, pues cuando se ocupaba. Acuérdate que nosotros no existían puertas para entrar al puerto, pues bueno. Claro. Nosotros cruzábamos por ahí, por el pasaje rojo, cruzabas ahí tranquilamente al entrar al puerto, tenía ahí abierto desde ahí hasta el Barón. A la salida del paseo, Sí. está la de los jugos, Sí, y sí, está sí, la sí. otra que estuvo al frente que también es el 100 no sé cuánto, 137 creo que es el número. Me estáis hablando de los negocios ahí en la salida del Atkinson. Ahí vivía Vitoco, Ya. el Vitoco. Otro gran comunista. Muy simpático el Vitoco, gran personaje el Vitoco. Era un weón más alegre que la chucha. ¿Y qué pasó con el Bitoco? Se fue también, pues, weón. Se fue del cerro. Se vinieron a Limache, me Tú acuerdo. me estás hablando de gente que se fue. ¿Hubo gente que desapareció? Sí, pues después de los 80 sí, pues, hubo gente que se fue del cerro. Pero se fueron. ¿Pero hubo gente desaparecida durante dictadura, por la misma dictadura? Yo creo que de los edificios no conocí mucha gente del edificio Ya. tampoco, entonces no estoy seguro. No hubo enfrentamientos, ponte tú, porque tú lo viviste en ese momento. No fue más en el plano el enfrentamiento, pues, no hubo enfrentamiento ahí. Puro sapeo nomás. Pues. Pero tú sí me dijiste que del edificio de Sacaron Atado gente. con Templeman Sacaron gente. sacaron gente. Gran personaje, un tipo monar. No hizo el himno al equipo de fútbol que teníamos en el cerro, que llegamos a tener el único equipo de fútbol. ¿Cuál? Los abejorros. Ya. En equipos hay que en el cerro no había equipo de fútbol porque no era socialmente aceptado, po, weón. ¿Por qué? Porque era puro bacho. Weón. En la esquina de Aptado con Pilcomayo, Aptado Ya. con Concepción, está la casa que es la única que tiene como el patio por fuera, Ya. al lado hay una casa. Ahí vivía la Purita Cueva, muy conocida la Purita, ¿Por qué? ¿Por qué tan conocido? porque la vieja era más lacha que la cresta, po, weón. Se veían capas. Los abejorros. Ya, ¿Jugaron? ¿Alcanzaron a jugar? ¿Tenían cancha? no, ¿Y a dónde jugaban? jugábamos en la calle, Ya. Qué bacán. jugábamos. Es que la patota era grande, weón. Éramos. Deja acordarme. De los que jugábamos a la pelota estaba el Michu, el Miguel Ángel. Me estáis hablando de los abejorros. No, de los que jugábamos, de los amigos, porque del ¿Ya? abejorro, bueno, sí, el abejorro éramos gran mayoría, éramos todo eso. Estaba el Michu, el Leo, yo, estaban los Yoyo, que era el Gustavo, el Mario, estaba el Beto, que el Beto fue el que llegó a vivir a la casa de los Colitas ese, Ya. ahí abajo. Estaba el Oscar Cisterna, el Iván Cisterna. ¿Quién más estaba ahí? Era el Claudio, que jugaba, pero jugaba poco, siempre fue muy tosco Claudito.
Pero ¿y cómo, y, por ejemplo, qué te pasa con la relación con el Claudio ahora que Claudio está en otra... No, seguimos igual. ¿Sí? Ahí a mí sí, bueno, nosotros nunca mezclamos en el sentido, tuvimos la suerte de no mezclar la política. Ya, Porque nos conocimos muy chicos, pues, weón. sí, po. Yo con el Claudio pasábamos peleando, nos agarrábamos como todos los días, pues, weón. Teníamos una amistad como el orto. Era pura pelea con el Claudio. Nos agarrábamos como con cualquier weón, nos agarrábamos como. Y de poco se empezó a como a... Ya, po, pero me estáis hablando que vivían justo frente a frente. Sí, po, po, weón. y nos Porque, dábamos duro. ¿dónde teníais tu pieza? Yo la teníamos, puta, en esa casa hemos estado en toda la casa, Sí, weón. po. La teníamos, la pieza que da al lado de la adicciana, Ya, ahí tenía la costura en mi madre. ya, que es la que le entra a la ventana, o sea, el sol en la mañana. No, el entro en la tarde. La que da a la adicciana le entro en la tarde. Por el otro lado que da la escala en Mercurio, Ah, que ya, entra pero en la mañana. ya, ok, Esa ok. era la pieza nuestra. Ya, ya. Ahí Que es la que estábamos teníais que entrar por un montón de piezas para Claro. llegar. Delante de eso estaba la pieza de mi vieja. Al lado de la cocina estaba la pieza de mi hermana. Ya, Después con un terremoto me acuerdo que estuvimos en la pieza donde estaba mi hermana y la que está el comedor. Después yo tuve una pieza en la galería. ya. Después terminé en la pieza que estaba la costura de mi vieja, la que da a la calle de Concepción. Ahí terminé, esa fue mi pieza al final. ¿Qué cuesta ahí? Ese tiempo ya no había nadie, porque se habían casado todos. Sí, pues. Estaba solo con mi vieja. Ustedes casaron todos jóvenes, porque mi hermana, mi hermano, se casaron todos jóvenes. Sí, pues, Heavy. sí. Qué heavy lo de tu hermana. Ah. Se fueron todos rápido. Porque queda tu hermana chica, porque ella es la chica, ¿no? La rubia, la que está viviendo No, ahora. vos es la más grande, la mayor. Es la más grande. Y vos la Miriam es la mayor. Después venía la Yoli, después yo, el Leo y la Paola. Claro. La Paola es la más chica. La más pequeña. ¿Otra Oye, chela? porque yo me empecé a juntar, ya pues, yo me empecé a juntar, o sea, empecé a comunicarme más cuando pasó lo del Rubén, porque antes, o sea, lo del ¿Lo del Rubén, lo Mauricio? del... No, no, Lo del Nelson. Lo del Nelson. Ah, sí. Es que fue muy largo. Sí, pues. Fue demasiado largo. La generación del Nelson fue una patota. Sí, pues, si yo los veía jugar, po. Eran así las generaciones. Si estaban los hijos de los Dubó, o sea, los nietos de Sí. de los Dubó, estaban la Sami, Sí. que está de vuelta, o sea, se vino estos días, está en la casa. Anda, estaba, volvió a Chile un rato. Sí, pues, Se va a quedar allá en Dinamarca. sí está en Dinamarca. Se va a quedar allá. Es un país muy lindo ese. Sí, pues. ¿Y quién más estaban? Habían 3 o 4 más que no sé de dónde venían. Uy, se me olvidó, po. Me faltó el viejo Horacio. ¿Cuál es el viejo Horacio? El viejo Horacio, donde vive. A ver. En esa casa, De la Dan. El Adán y la señora del Adán. ahí vivía un capitán Capitán D. de la Marina Mercante. ¿Ya? No lo conocí mucho. Pero era como lo mismo que cuando donde vivía el Fabricio, la casa de arriba, me acuerdo, alcanzó a vivir otro capitán. Ya. Por eso la casa tenía camarote. Tenía el ojo de buey. Había muchos oficiales de la Marina Mercante que vivían ahí. Al lado de la casa de que tú me decís vivía el viejo Horacio. El hotel Feliu Montpellier. Ya, ya, ya. En el piso de abajo, está donde estuvo la galería, ahí vivía un viejo que hacía soldados de plomo. Y los ponía en la ventana. Los ponía en la ventana y nosotros se los hacíamos mierda cuando jugábamos con el hijo. Ya. Pero tampoco me acuerdo el apellido. Pero nada que ver con el Jacob. No, nada que ver, pues si sé quién era aparte, pues esa casa era en toda aparte. Era una Ya, casa pero grande. espérate. Porque yo tengo una confusión de historias que han contado los ¿Ya? más antiguos. De que el juguetero Jacob es la casa donde está el 17. Esa hasta donde llega Carretero. Ya, perfecto. Y ahí el juguetero Jacob cerró su juguetería en el plan y se llevó los juguetes para arriba y ponía los juguetes en la ventana. Sí, pero eso en las casemas no me acuerdo de los vistos que Ya, yo pero ya no estaba. ¿era así o yo estoy mezclando dos historias que podrías tener que ver con el de los soldaditos de plomo? No, que el de los soldaditos de plomo no me acuerdo si los ponía en la ventana. El viejo me acuerdo que nosotros le hacíamos cagar jugando los y el viejo los derretía y los hacía de nuevo. Ya, claro. ¿Cachai? Y los pintaba, ¿no? Si el viejo. Sí, me acuerdo que hacíamos eso. El Nano se llamaba el hijo.
Ya. Vivían ahí en la esquina. Estaban los Letelier, po, weón, que vivían. Estaba la Juana Yankee, que estaba en la esquina adaptado Ya. con el Templeman. Que también tiene esa como en la esquinita de la casa que tiene el patio afuera. Ya. Ahí vivía la Juana Yankee, que también era dueña de varias partes del cerro. Al lado de ellos vivían los Letelier, Ya. que eran dueños también de esa casa. Vivía el Loco Simpson. Ya. ¿Quién era el loco Simpson? Dale, espera. Dale, dale. Ahora sí. Ahora sí, feliz cumpleaños. Vale, peladito, gracias. ¿Cachai? Pero no, po, este lugar, el Cerro Concepción, no nos cobija. No, ya perdió ¿Cachai? eso. A este par de cabros, weón, puta, menos mal que alcanzaron a vivir. Quiero entrevistarlos también. Alcanzaron a vivir una weá que es única igual. Sí, Esto de salir a la calle, weón, tocar el timbre, Facundo, salen, pelotean, weón, Sí. 4 horas sí, y después se vuelven para la casa. sí. Esa weá es única. Sí, pues antes, imagínate que, colócate a pensar que yo no vi los Pacos después del golpe, que fue en el 73, Cacha, weón. no vimos los Pacos hasta como el 82, Del 73 al 82 no había Pacos. no vemos Pacos en el cerro. Excepto, ¿Por qué? tal vez, excepto cuando perseguían llegaban por algún sapeo y perseguían a los volados, y todos los buenos arrancaban, Ya, ya. pero ver a los Pacos dándose vuelta por ahí no... Ya, pero por ejemplo, usted me está No hablando baja. que para el 73 teníais 10 años. Sí, generación que estaba el Julio Serrano, estaba el Mesías el Pato Lucé, estaba el Pilo, el Chalo, estaba el Rata. ¿Quién más estaba en ese El grupo? rata, po, weón. Estaba el Pingo. No, sí, había puros personajes, po, weón. Sí, habían puros pasteles. Ya, pero el rata y el pingo eran de ahí. Sí, ¿De qué parte? sí, Black Mario es un personaje. Black Mario, ¿ya? El Black Mario se juntaba con el negro Nanco. Con el Canco. Canco. Es que el Canco llegó al Canco. final, po, weón. Ya, po, pero es el que está vivo, po, Sí, weón. po. No, el Canco Y es, que se pero, juntaba con el Mira. esposo de la Cristina. sí, po. Y que se juntaba con el Pedro Herrera. Sí, pues. Yo el primer pito que me fumé fue un colombiano con el flaco Gonzalo, que era el dueño de la casa que te digo ahí en la esquinita de Papúa con Concepción, esa casa como de torta. Sí. Con el Gonzalo, po, Con el weón. Gonzalo Tobella. Sí, po. Con el flaco, Todavía está vivo el sí. Gonzalo. Con el Gonzalo, el negro Mario conocía a la hippie, Negro Mario es el mismo Black el Mario. Black Mario. Y en ese tiempo, imagínate, ese tiempo te daban una agujita de punto rojo y nos fumamos el... Porque antes tú ibas al Museo Aguriza, el cacho que tienen casas que van por una escala Sí, para abajo, pues, esas sí. escalas todas abiertas, pues, weón. Sí, po. Sí. Nosotros ahí mirando el mar, fue la primera vez que lo comimos. Ya. Fue espectacular. Y yo de ahí pasé un tiempo sin pescar nada, ni una hueá. ¿A qué te referís? ¿Que te quedaste pegado en el...? No pesqué, no. ¿No pescabais nada? ¿Droga ni nada? Nada. ¿O nada No, en nada, absoluto? Nada, no tomábamos nada, tampoco si éramos más sanos. Ya. Si yo creo que cuando empezamos la enseñanza media nos pusimos buenos para tomar. ¿A dónde estudiaste tú? En la enseñanza media en el liceo industrial. Ya. 10, po, weón. ¿Todos los días se chupaban qué? Vino, po, weón. Salíamos de clase, nos juntábamos en la esquina de la Envidia, porque la Envidia era una fuente de soda, donde está el negocio del Meliú Fontpellier, ese negocio que hubo en la esquina de... El restaurante Filó Montpellier Ese- tenía qué? Esa era la Envidia, una fuente de soda, Ya. muy antigua, po, weón. Esa era la esquina de juntarse, ¿qué nos vamos a tomar? Pinocho nos trató de curar, dejarnos borracha a todos. Hubo un tiempo, Sí, cuando sí. te acordáis del corcho O sea, pero igual se tomaba caleta antes, no, pero po, weón. es que nunca hubo el corcho regalón, po, weón. ¿Qué corcho regalón, No, weón? esa weá fue, pero... El corcho regalón. El corcho premiado. Sí, po, El corcho premiado entra en dictadura. sí, po. Wow. Te compráis una botella y prácticamente salían todas premiadas, po, weón. Pinocho nos curó. No trató de curar. Ya, pero Éramos cachas, tomábamos vino de lunes a viernes, pero el viernes cambiábamos a pisco.